Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, ahí les empecé, no sé si se está viendo la pantalla, que lo que vamos a ver, los primeros conceptos que vamos a ver es algo que nos quedó colgado de la otra clase, algunos conceptos más. ¿Se acuerdan que en la primera clase estuvimos desarrollando? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. La primer clase estuvimos desarrollando, bueno, conceptos de economía, estuvimos hablando, no sé si desarrollamos algo de las escuelas también. No vimos eso, ¿no es cierto? No. No, no vimos nada por arriba. Bueno, igual pienso que lo van a ver en principios de administración. Si no, queden tranquilos que después en sociología retomamos un poco el tema de las escuelas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotros arrancamos a partir del concepto de economía, entonces. Y sí hablamos de costos, ¿no es cierto? ¿Se escucha? Sí. Desarrollamos el concepto de costos, vimos los costos, la diferencia de costos, y costo y gasto, eso vimos. El informe. ¿Cómo? No sé si es mi conexión, pero se escucha muy bajito. No, se escucha bien, ¿eh? Yo igual estoy Yo los escucho en una bajito. ruta acá, así que estoy al costado de una ruta, así que por lo menos yo escucho Perfecto. bien. Bárbaro. Bien. Entonces vamos a arrancar con los que son los modelos, ¿sí? Modelos económicos, ¿sí? Igual yo voy a apagar la cámara por las dudas, igual para que la conexión sea mejor. Bien, dentro del concepto de modelos económicos, ¿sí? El primero que vamos a hablar un poquito es el tema de la frontera de posibilidades de producción. Por ahí muchos han escuchado hablar de qué es la frontera de posibilidades de producción. Tiene que ver un poco con esto, con el pensar en una economía en la cual se producen solamente dos bienes, ¿sí? Es como que existiera, no sé, la producción de dos bienes, de los cuales, o sea, la producción, todos los factores que hay para esa producción se tienen que dedicar a producir un bien o el otro, o una determinada cantidad de combinaciones entre esos bienes. Yo ahí les puse lo que era el concepto, ¿no? Que muestra la cantidad máxima posible de un bien o un servicio a producir, ¿no? Por una determinada economía, con los recursos. Recuerdan que estuvimos desarrollando el concepto de recursos, que son aquellos con los que cuenta esa economía, y que se acuerdan que hablamos que muchos de los recursos son escasos, ¿sí? Entonces esto también hay que tener en cuenta, que muchas veces
el que un recurso llegue a una persona hace que la otra no lo tenga, ¿sí? O sea, que se le saca a otra persona para determinada o para que llegue a otra actividad, ¿sí? Y los conocimientos de los cuales se dispone, ¿sí? Para la producción de estos bienes y servicios que se producen. Si queremos pensar en cómo sería más o menos el gráfico, ¿sí? Este es el gráfico de lo que es la frontera de posibilidades de producción. En este caso, los bienes son máquinas y alimentos. Fíjense que en el eje Y estarían las máquinas y en el X los alimentos. ¿Cuál sería? A ver si lo queremos entender un poquito. ¿Cuál sería, sí, la explicación? Si nosotros decimos que solamente producimos máquinas, ¿sí? ¿A dónde estaría el punto, digamos, el puntito sobre esa curva? Y bueno, sería nada de X y todo de Y. ¿Se entiende? Entonces, nos estaríamos ubicados acá. No sé si se ve el cursor. Sí, sí, se ve, profe. Sí, sí. Bueno, ahí. Cuando decimos que no se produce nada de Y, o sea, nada de máquinas, y se dedican a producir todo alimento, estaríamos ubicados acá, ¿sí? Sobre el eje X. Ahora, en esta frontera, ¿sí? En esta curva que se da desde Y a X, hay millones de posibilidades de producción, ¿sí? Donde se produce algo de Y y algo de X, ¿sí? Los diferentes puntos que se pueden ir produciendo, las diferentes combinaciones, de acuerdo a los recursos con los cuales cuente la economía. ¿Se entiende más o menos el concepto de la frontera? Sí, sí. O sea, todo lo que es la producción estaría sobre esta línea. ¿Sí? Bien. La frontera entonces es una herramienta útil que además lo que nos hace recordar, ¿se acuerdan que en algún momento la primer clase también estuvimos hablando de que el costo de adquisición de un bien, de un producto o un servicio, no es solamente el costo de que vamos y lo compramos, que muchas veces hay otro tipo de costos que forman parte de ese costo de adquisición y que tiene que ver con la puesta en marcha, con el ponerlo a disposición, con el flete, con el llevarlo al lugar, con millones de cuestiones para que ese bien o servicio se encuentre digamos, en condiciones de ser utilizado. ¿Sí? Entonces, nos dice que, nos recuerda que a ese costo hay que añadirle todo aquello a lo que haya que renunciar también para conseguir dicho bien. ¿Sí? Y también, o sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que además de todos aquellos costos que se encuentran, ¿sí? Para que esté disponible ese producto, también tenemos que sumarle el costo de oportunidad, que también lo definimos. Que recuerdan que era el costo de desechar las alternativas, de elegir una alternativa por otra. ¿Sí? En este caso, por ahí, no sé, puede ser el costo de que me pierdo de tener la plata en el plazo fijo y invertirla en algo. El costo, no sé, de alquilar, yo tenía un lugar, o sea, yo lo voy a utilizar al lugar, entonces, pero por el momento se encontraba alquilado, no sé, puede ser una vivienda, un local, una propiedad, que se encontraba alquilado, bueno, entonces al empezar a usar esa edificación, me voy a perder el costo del alquiler, ¿se entiende? Entonces, todos esos costos de oportunidad también se encuentran dentro de ese costo, ¿sí? De adquisición. Bien. Y otro de los conceptos que quería compartirles es el de la ventaja comparativa. Este lo vamos a volver a retomar más adelante, ¿sí? Pero se dice que
un individuo tiene ventaja comparativa, por ejemplo, en la producción de un bien o un servicio, si ese costo de oportunidades de producir ese bien o servicio es menor para ese individuo que para el resto. A ver, acá lo detallamos desde el punto de vista del individuo, ¿sí? Pero si lo tenemos que hablar a nivel país, supónganse, ¿no? Muchas veces decimos que hay un país que tiene una ventaja comparativa con el resto. Por eso ese país, no sé, ventaja comparativa que puede ser en función a la tecnología, que puede ser en función al clima, en función a determinadas situaciones que se van dando y que lo hacen que su costo de producción sea menor para él que para el resto. Puede ser, por ejemplo, no sé, compensar, se me ocurre, por ejemplo, Colombia. Colombia puede llegar a tener una ventaja comparativa con el resto de los países de Latinoamérica porque tiene un mejor clima para lo que es la producción de café, para lo que es la producción del café. Entonces, cuando estamos hablando de producir café, y seguramente, o sea, por un montón de situaciones, va a ser mucho más comparativo y competitivo que el resto. Y esa ventaja comparativa va a lograr llegar a una diferenciación a lo largo del tiempo. ¿Se entiende? Ahora, lo mismo podemos decir, no sé, con la producción de bananas, podemos hablar con la caña de azúcar, a ver, con diferentes situaciones que se puede decir que hay determinados individuos, ¿sí?, que pueden llegar a tener una ventaja comparativa con el resto, porque son mejores, porque tienen determinados recursos, o se dan determinadas situaciones, o están ubicados en determinados lugares, que hacen que su producción sea mayor y que sea a mejores costos, ¿sí? Y por ahí también mejor calidad. Ahora, se dice que ese individuo tiene una ventaja absoluta en la actividad cuando es el mejor desarrollando la actividad, ¿sí? Acá ya no estamos hablando de, o sea, es el líder, es el mejor. No hay con qué darle a esa producción o a ese servicio, ¿sí? ¿Se entendieron los conceptos estos? Son sencillos. Si hay que volver a repetirlos, me dicen. O volvemos. No, está bien. ¿Está bien? Bien. Profe, Sí. yo con el costo de oportunidad quería... Sí. Ese es el costo que no se tiene en cuenta, o sea, que son gastos aparte de lo que vale, ¿no? El costo de oportunidad es el costo de desechar alternativas. ¿Qué significa desechar una alternativa? Que vos elegís una y dejás la otra. La otra no la podés tomar, o sea, es una u otra. Vos tenés dinero, ¿no? Tenés un ahorro. ¿Qué haces con esa plata que tenés en tu casa? Yo digo, la tenés en tu casa. Podés tenerla bajo el colchón o la podés tener en el banco. Si vos decidís dejar la plata bajo el colchón, ¿cuál va a ser tu costo de oportunidad? Y bueno, hay mucha gente que prefiere tenerla en la casa porque con esto del 2001 y el corralito y demás, no confían en el sistema financiero. Entonces, mucha gente prefiere tener el dinero en la casa. Entonces, ¿qué es esa elección de dejar el dinero en la casa? ¿Qué es lo que se pierde? Y se pierde de ganar mínimamente el interés que le da el banco mensual, ¿sí? ¿Qué otra cosa se puede perder? Y se puede perder el hacer un proyecto o hacer una inversión que pueda llegar a no sé, o comprarse la rentabilidad que le puede llegar a dar, no sé, comprándose un activo. ¿Se entiende? Entonces, esa diferencia, por ahí es, algunas cosas son medias difíciles de cuantificar, ¿no? Como decimos, y bueno, ¿y cuánto me hubiera perdido? Y si me hubiera comprado, no sé, una casa, en vez de tenerla acá guardada. Porque vieron que muchos dicen que con esto de que los, o sea, que
los bienes prácticamente que no pierden valor, que no se desvalorizan, ¿sí? Bueno, son los inmuebles, los terrenos, cosas que más que nada todo lo que es mercado inmobiliario, al estar valuado siempre, hace mucho tiempo que empezó a valuarse en dólares. Y bueno, como que quedan las valuaciones siempre como, por así decirlo, niveladas a las diferentes devaluaciones que se pueden llegar a hacer, incluso a veces sobrevaluadas, ¿sí? Porque muchas veces el tipo de cambio se ajusta o se dispara, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos, no sé, si cualquiera de nosotros ahora quiere ir a comprar un inmueble, ¿no? Seguramente uno piensa, o antiguamente uno tenía la posibilidad que saca un crédito, ¿sí? Y como a través de los usos y costumbres ya se sabía que uno si iba a comprar o sacabas un crédito hipotecario, el mismo banco te permitía, o sea, vos te demostrabas, ¿no?, que ese dinero iba al inmueble. Pero el mismo banco te permitía en el momento que vos sacabas el préstamo, que te otorgaba el dinero en pesos, ibas y comprabas los dólares, ¿sí? Bueno, fíjense que ahora todo eso no se puede hacer, ¿no? Porque, o sea, vos ibas y enfrentabas por ahí la situación, pero ahora, por ejemplo, vos pensás, el tipo de cambio, pero no me acuerdo cuánto está, no me fijé últimamente, pero el oficial, supónganse que estemos hablando... 182. Ese es el blue. Sí. Bueno, pero creo que están 105, 100 y piquito. 106, sí, por ahí. 106 el oficial. ¿De cuánto es la brecha? Un montón. 80% casi. ¿Eh? Casi el 80, creo, ¿no? Casi el 80, el 75, Pero, el pico por ciento. ¿Con los impuestos que le agregan arriba no se va a 166 o 168? Sí, eso si vos querés comprar dólares. Si lo pasan en el banco. ¿No? Si vos querés comprar. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasaba? Acá hay un tema. Lo que pasa es que ahora lo trataron un poquito de ajustar, porque había una época, yo no sé si se acuerdan, en el gobierno cuando estaba Cristina, también había esta disparidad en el tipo de cambio. Pero que muchas empresas, y no solo empresas, gente, se logró tecnificar mucho. ¿Por qué? Porque, a ver, esta compensación que vos me decís, que vos decís, bueno, no, pero si yo preciso comprar dólares, en realidad a mí me va a terminar saliendo 160, ¿sí? Y no 105, como dice el tipo de cambio. 97,22 está hoy. Bueno, pero a ver, a lo que voy es, ¿qué es lo que pasaba en aquella época? Que había más o menos esta disparidad, ¿sí? Entonces, las empresas compraban o se tecnificaban, compraban, no sé, importaban maquinarias, importaban tecnología, ¿sí? A $1 del tipo de cambio oficial, que en ese tiempo yo no me acuerdo cuánto era, ¿no? Supónganse que eran 6 pesos contra 15 o una cosa así. O menos, no me acuerdo. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que la operación la hacían al tipo de cambio oficial y no quedaba al tipo de cambio que se les reconocía, o sea. Y después cuando se transformaba acá, cuando se instalaba acá y demás, quedaba evaluada al tipo de cambio del blue, ¿no? Ahora, piensen que esto, ¿sí?, que está pasando, bueno, tiene que ver un poco también con una relación o una dualidad ficticia que como que se está viviendo en la economía, que en cierta forma esta economía está necesitando un ajuste. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque sube un poquito el dólar, y fíjense que todo se está moviendo el dólar blue. Todo. A lo que iba hoy con el tema de los inmuebles es a esto. Si uno quiere ir a comprar y no tiene los dólares para hacer frente a la operación, ¿sí?
el compra, o sea, el vendedor, el que vende la propiedad, ¿qué les dice? Y uno piensa, y bueno, puede la persona, ¿a qué tipo de cambio me lo va a tomar? Porque yo no tengo los dólares. Sí, es un tema. Pero bueno, le traigo lo que corresponde en pesos. ¿Cómo es? ¿Macri está jubilado, muerto? ¿Qué les parece a ustedes? Analizámelo. Es un tema, creo que se toma un dólar intermedio. A mí me pasó cuando compré mi casa. Yo tenía dólares para comprar y me lo tomaron con un dólar intermedio. A mí me pasó lo mismo, Florencia. Pero eso Pero igual pasó, perdí. Yo perdí porque encima había comprado el dólar caro y después había bajado un cachito y perdí bastante plata. No mucha, pero es plata. yo en ese momento justo habíamos tomado un hipotecario, que no, en ese momento no había UVA ni nada, eran los comunes, pero también fue un momento que cortaron la posibilidad de comprar los dólares, o sea, sacar el préstamo y comprar el dólar, ya no se podía. Entonces, bueno, arreglamos ahí, no me acuerdo si eran 6 y 12, o una cosa así el valor del dólar. Entonces arreglamos, yo creo que, no sé si lo pagamos a 9 pesos, pero ahora no está el mercado así. Ahora el mercado, si vos querés una propiedad y te piden al dólar blue. Y más allá que las propiedades están valuadas o sea, muchas propiedades no bajaron el valor del dólar, porque el dólar se disparó, aumentó y demás. O sea, el propietario va y si lo quiere vender, lo va a vender a 182, 185, no sé cuánto está. Es que como todos los autos también, todos te lo toman a blue. Claro, todo, bueno, los autos no sé si es así, Telmo, en algunos... Sí, los autos también, dólar blue. Claro, entonces el tema es otra cosa igual. Entonces el dólar oficial no existe. Ese precio no es exacto, no se está reconociendo. Claro. Porque no se reconoce por el mercado, pero nosotros nos damos cuenta, chicos, que al aumentar el blue, al aumentar todas las cosas en el supermercado aumentan un montón de cuestiones, ¿no? Del supermercado. Aumentan los repuestos de los autos, aumentan no sé, si alguno tiene que ir a comprar un fierro, un hierro, son cuestiones que son siempre muy al tipo de cambio, y hay cosas que uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué aumenta esto? ¿Y cuál es la relación que tiene con el dólar? Lo peor es que cuando baja el dólar no baja nada y va a ser siempre así. No, eso es cierto, porque ahí también hay en el mercado, ¿no? En nuestro mercado, hay un tema que tiene que ver también con los intermediarios, ¿no? Hay muchas cosas que por ahí pueden bajar, pero el que no lo baja es el intermediario. El que no lo baja, a ver, el productor generalmente, ahora vamos a entrar un poquito a lo que es, vamos a empezar con el mercado y con oferta y demanda. Pero el productor, por ejemplo, el productor de leche, ¿sí?